Sofía sostenía una maceta de dalias cuando escuchó su risa. El salón entero brilló con flashes, pero fue la mirada de Alejandro la que la paralizó. Arrogante, familiar, cruel. Hizo un gesto hacia ella como si fuera parte de la decoración. Es increíble cómo ciertas flores siempre vuelven a la maceta equivocada, dijo. Risas. Pero él no sabía que esa fiesta, esas flores, ese escenario, eran obra suya. Y esa noche, Sofía le demostraría que las raíces firmes sostienen hasta el más silencioso de los nuevos comienzos. Era el cóctel de inauguración del nuevo centro de negocios de la ciudad. Trajes de marca, vestidos centelleantes, meseros deslizándose con copas en equilibrio. En el centro del salón, una instalación floral deslumbraba a los invitados, dalias blancas, hojas de agave y musgo vivo, como un jardín suspendido en el tiempo. Sofía, con ropa sencilla, cuidaba los últimos detalles cerca del escenario cuando escuchó la voz inconfundible de Alejandro Vargas resonar. Vaya, vaya, ¿quién lo diría? La jardinera se convirtió en pieza de exhibición. La risa fue inmediata, cortante. Algunos la miraron confundidos, otros disimularon la incomodidad. Sofía no respondió. Sus dedos siguieron ajustando un lazo de ixtle en uno de los tallos. Alejandro avanzó unos pasos, copa en mano, sonrisa fría. Siempre fuiste buena con las flores. Solo te faltaba aceptar tu lugar bajo la mesa. Y fue allí, entre pétalos y miradas esquivas, que Sofía sintió que el pasado llamaba a su puerta, sin ceremonia, sin aviso. Sofía Romero nunca se avergonzó de sus raíces, literalmente. Creció entre macetas, tierra húmeda y el olor a cempasúchil. Sus padres tenían un pequeño vivero en el patio de su casa en Villa de las Flores, un pueblo de Oaxaca, donde cultivaban flores para los mercados locales. Era una vida sencilla, pero había belleza en el silencio de las mañanas y en la disciplina de quien riega con cuidado lo que desea ver florecer. Desde pequeña, a Sofía le encantaba diseñar arreglos con hojas caídas y pétalos descoloridos. Para ella, hasta la flor que se marchitaba contaba una historia. A los 18, consiguió una beca parcial para estudiar diseño y arquitectura del paisaje en la capital. Tomaba 3 transportes al día, pero sonreía de todos modos, porque sentía que estaba sembrando su futuro, incluso en suelo duro. Fue en el segundo año de la carrera que conoció a Alejandro Vargas. Él daba una conferencia sobre emprendimientos sustentables, un disfraz elegante para proyectos que arrancaban el verde para levantar torres de cristal. Sofía hizo una pregunta incisiva sobre el impacto ambiental, y él sonrió, intrigado. Después de la conferencia, la buscó. Dijo que le gustaba la gente que pensaba fuera de la maceta. Al principio, a Sofía le pareció encantador. Alejandro era carismático, seguro, un hombre con una presencia imponente. La llevaba a lugares que ella solo veía en revistas, elogiaba su sencillez, decía que ella le traía paz a su caos. Pero con el tiempo, el tono cambió. Empezó a corregir sus palabras en las cenas, a sugerirle ropa más neutra, a pedirle que evitara mencionar su origen en fiestas de negocios. Eres brillante, Sofía, pero necesitas aprender a adaptarte, o siempre te verán como alguien de segunda, le decía, con un aire de quien creía estar ayudando. Ella le creyó por un tiempo, pensó que necesitaba cambiar para encajar en su mundo. Empezó a esconder su historia, a suavizar su voz, pero cuanto más lo intentaba, menos se reconocía. Hasta el día en que Alejandro simplemente desapareció durante una semana entera y regresó anunciando que se había reconectado con una exnovia más alineada con su momento actual. Sofía no gritó, solo empacó sus cosas y se fue, con las manos sucias de tierra y el corazón en pedazos. Y fue allí donde todo empezó a desmoronarse, por fuera y por dentro. El mayor sueño de Sofía nunca incluyó riqueza, ni fama.
Quería una casa con un patio y un invernadero abierto al público. Un lugar donde la gente pudiera entrar, sentarse en bancas de madera entre flores nativas y respirar. Un espacio de acogida, donde cada planta tuviera un nombre y cada visita un propósito. Llamaba a ese sueño el jardín secreto, una mezcla de vivero, jardín sensorial y escuela comunitaria. La idea nació en la adolescencia, cuando su madre llevaba flores a los vecinos en duelo y su padre montaba arreglos sencillos para bodas en las iglesias del pueblo. Sofía veía cómo la gente se emocionaba al recibir algo vivo y bello, incluso en momentos de dolor. Las flores hablaban donde las palabras no alcanzaban, y ella quería crear un lugar que cultivara exactamente eso, belleza que sana. Pero después de Alejandro, el sueño perdió color. Sofía regresó a Villa de las Flores avergonzada de sí misma. No por lo que había hecho, sino por lo que había dejado de hacer por miedo a perder a alguien. Pasó meses diciendo que estaba reorganizando su vida, cuando en realidad apenas podía levantarse de la cama. Su abuela Elena la acogió sin juzgarla. Le puso una taza de café de olla caliente en las manos y silencio en los momentos en que solo necesitaba existir. Un día, Sofía sacó de una caja el viejo cuaderno de bocetos que había guardado desde la universidad. Estaba lleno de ideas para el jardín secreto. Plantas nativas de la sierra, mapas de canteros, modelos de invernaderos. Lloró al verlo, porque todavía lo quería, todavía dolía y todavía parecía imposible. La abuela Elena se dio cuenta. Una tarde llevó a Sofía al fondo del terreno y le mostró algo, una pequeña estructura de adobe y madera que el abuelo de Sofía había empezado antes de fallecer. Él siempre decía que iba a ser un invernadero, pero nunca lo terminó, dijo la abuela. Tal vez está esperando que lo termines tú. Sofía pasó los días siguientes limpiando escombros, arrancando maleza, lijando trozos de madera con la delicadeza de quien intenta rescatar no solo un espacio, sino a sí misma. Plantó plántulas en botellas cortadas, colgó frases motivacionales entre las macetas. Era todo improvisado, pero era real. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a aparecer. Una señora en duelo le pidió un arreglo para su esposo. Un adolescente trajo la planta de su madre para trasplantarla. Sofía comenzó a aceptar donaciones, a vender pequeños recuerdos. Abrió una cuenta en Instagram con el nombre Vi el Jardín Secreto. Sofía. Todavía trabajaba por la mañana en una ferretería para pagar las cuentas, pero todas las tardes regresaba al invernadero. Era el único lugar donde se sentía completa, y fue allí donde se dio cuenta, aunque el mundo dijera que su sueño era demasiado pequeño, todavía cabía perfectamente en el corazón de quien lo necesitaba. A pesar de todo lo que perdió, Sofía todavía quería crear belleza, no para ser aplaudida, sino para recordarse a sí misma y a los demás que la dignidad puede florecer hasta en el suelo más herido. El perfil de El Jardín Secreto. Sofía crecía lentamente. Algunos seguidores fieles, muchos curiosos. Sofía publicaba arreglos hechos con materiales sencillos, papel reciclado, trozos de cerámica, ramas de jacaranda, siempre con leyendas que hablaban de un nuevo comienzo. Pero la realidad fuera de la pantalla era menos poética. Las cuentas vencidas llamaban a la puerta y el terreno donde estaba el invernadero aún pertenecía al municipio, un lote heredado que nunca había sido regularizado. Una mañana nublada, Sofía recibió una notificación. Tendría que dejar el espacio en 30 días por fines de reestructuración urbana. Lloró en silencio, sentada entre macetas aún por regar. Pensó en rendirse. Otra vez. Fue entonces cuando apareció David Morales, coordinador de proyectos comunitarios de la Secretaría de Cultura. Su asistente le había enviado el enlace de su perfil. Vino personalmente. ¿Tienes idea de lo que has creado aquí?, preguntó al ver el invernadero.
Esto no es solo una florería, esto es salud pública disfrazada de jardín. David le ofreció algo inesperado: incluir el jardín secreto en un proyecto de ocupaciones sostenibles. Para ello, Sofía necesitaría formalizar su negocio, sacar un permiso y presentar un plan. Nunca había hecho eso. Se paralizó frente a la computadora sin saber por dónde empezar. Fue David quien la guió. Le presentó a una amiga arquitecta que hizo un plano de forma gratuita. Le recomendó a una abogada que ayudaba a mujeres emprendedoras. Por primera vez, Sofía sintió que no estaba sola, pero el camino era irregular. A cada paso, un obstáculo: documentos denegados, tasas inesperadas, comentarios maliciosos en línea. Flor de pobre, decían algunos, paisajismo de quinta. Y en medio del ajetreo, una invitación cayó en el regazo de Sofía: la participación en un gran evento de negocios sostenibles, promovido por un nuevo centro cultural empresarial de la ciudad. Sofía dudó. El evento era de alto nivel. Se esperaba sofisticación, no arreglos hechos con calabazas y musgo. «Será bueno para demostrar que la sustentabilidad también es estética», dijo David. «Tu trabajo necesita ser visto». Ella aceptó. Preparó una instalación entera sola. Una mandala de flores nativas, musgos vivos y lianas trenzadas. Un homenaje silencioso a las selvas olvidadas de México. La semana del evento durmió mal, comió peor. Rehizo la instalación 3 veces. El día del montaje llegó con los ojos hundidos, pero el corazón atento. Cuando vio la placa del lugar, su cuerpo se heló. Torre Vargas. El mismo apellido que un día ella cargó como una promesa de futuro, el mismo nombre que hoy sonaba como un recordatorio de todo lo que tuvo que abandonar. Sí, era de él, de Alejandro. Descubrió que él había comprado el edificio histórico de la antigua estación central y lo había transformado en un polo de negocios sostenibles. El mismo hombre que se burlaba de la idea de plantitas que no dan ganancias. Sofía pensó en rendirse, en desaparecer antes de la apertura, pero no podía. Su nombre ya estaba en la programación, su obra en la entrada principal, sus arreglos esparcidos por cada sala de conferencias. Respiró hondo. Recordó a su abuela diciendo: «Si huyes cada vez que aparece el dolor, vivirás corriendo para siempre». Entonces se quedó, con las manos temblando y la cabeza en alto, y fue en esa tensión, entre el coraje y el pavor, que ella volvió a ser vista por él. La inauguración oficial de la Torre Vargas fue programada para las 7 p.m. La invitación era elegante, el ambiente refinado. Un buffet internacional ocupaba los laterales del vestíbulo restaurado, donde columnas antiguas se encontraban con estructuras de vidrio recién instaladas. Invitados ilustres desfilaban en silencio entre los arreglos florales de Sofía, elogiándolos sin saber quién los había creado. Ella estaba allí, invisible, como siempre lo fue en el mundo de Alejandro. Llevaba pantalones de lino crudo y una camisa de botones clara, el gafete colgado discretamente con su nombre y el título: Artista floral invitada. Cuando Alejandro llegó, el clima cambió. Los hombres le estrecharon la mano con reverencia. Las mujeres lo saludaron con besos en la mejilla. La fotografía oficial del evento comenzó a su alrededor. Se acercó a la instalación central, la mandala hecha con flores de la sierra, con cada pétalo representando un bioma de México. Frunció el ceño como si evaluara una escultura de gusto dudoso, y fue en ese momento que Sofía, al otro lado de la sala, se dio cuenta. Él aún no la había reconocido. Por un instante, casi creyó que sería solo un nombre más en la lista, hasta que un periodista del evento se le acercó con una sonrisa cordial. «¿Usted es la autora de esta pieza?» «Sí». «Es increíble. Al señor Vargas le encantaría conocerla. Quiere dar unas palabras con los expositores». Sofía dudó. Sintió la garganta seca. Quería decir que no, pero algo la impulsó. Tal vez fue orgullo,
O tal vez el deseo de cerrar el ciclo. Cuando se acercó, Alejandro todavía conversaba con un grupo de inversionistas estadounidenses. No la vio de inmediato, pero escuchó su nombre. «El trabajo floral es de Sofía Romero», dijo el asesor. «Ella está aquí». Alejandro se giró lentamente. Primero la mirada curiosa, después el susto mal disimulado, y por fin la vieja sonrisa, esa con una pizca de desdén. «Vaya, Sofía, ¿eres tú de verdad?». Ella solo asintió manteniendo la barbilla firme. «Bueno, qué sorpresa. Pensé que habías vuelto a... ¿Cómo era? ¿El pueblo de las bugambilias?». Algunos rieron sin entender el contexto. Otros solo desviaron la mirada. «¿Tú montaste todo esto? Impresionante. Todavía te gusta jugar al jardín, por lo que veo». Las palabras eran dulces en el tono, pero venenosas en el subtexto. Así era como Alejandro siempre hacía. Disminuía con ironía, disfrazada de cortesía. «¿Jugar al jardín?», respondió Sofía, por primera vez mirándolo directamente. «No, yo cultivo lo que tú nunca supiste reconocer». Su sonrisa vaciló por un segundo, pero Alejandro no perdía la compostura. Dio 2 pasos hacia adelante, levantando la copa, como quien hacía un brindis informal. «Señoras y señores», dijo lo suficientemente alto para que los más cercanos oyeran, «¿no es inspirador ver a antiguos talentos volviendo a sus raíces?». Risitas puntuaron el silencio incómodo. Alguien murmuró: «¿Es su ex?». Otro: «Qué momento tan incómodo». Sofía sintió que el estómago se le revolvía, la sangre pulsando en sus sienes. Parte de ella quería desaparecer, pero otra parte, una que creía que había muerto, levantó la cabeza. «¿Sabes qué es lo gracioso, Alejandro?», dijo, sin levantar la voz. «Pasaste la vida tratando de construir algo que impresionara. Y hoy, lo que más encantó a la gente aquí no fue el edificio, fueron las flores, las raíces. Lo que llamas un juego es lo que sostiene al mundo en su lugar». El círculo a su alrededor se cayó. Alejandro forzó una risa, desconcertado. «Mira, solo estaba bromeando. No tienes que tomarlo tan en serio. Tenemos historias, claro, pero...». Sofía lo interrumpió. «Las historias no se borran con bromas, florecen incluso en el cemento». Y antes de que él pudiera replicar, David, el coordinador del proyecto, apareció a su lado con una mano firme en su hombro. «Esta es la artista que firma toda la identidad visual de este evento. Sin ella, nada de esto estaría aquí. Su trabajo representa lo que este espacio quiere defender: autenticidad, conciencia y belleza real». Hubo un breve aplauso, tímido pero sincero. Alejandro, con el rostro rígido, solo sacudió la cabeza y se alejó, diciéndole algo al asesor al oído. No la volvió a mirar en toda la noche. Sofía se quedó allí por unos minutos más, con las manos frías, el corazón acelerado. Pero había algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba tratando de demostrar nada. Simplemente estaba, y aunque todavía dolía, por primera vez, no dolía sola. Esa noche, cuando el último invitado se fue y las luces del vestíbulo comenzaron a apagarse, Sofía permaneció sentada en los escalones de mármol del vestíbulo principal. Sus manos descansaban sobre su regazo, todavía sudorosas. La cabeza le daba vueltas en silencio. Por fuera parecía tranquila, pero por dentro sentía como si hubiera atravesado una tormenta de granizo con la piel expuesta. No era la humillación lo que más dolía, era el recuerdo. La forma en que Alejandro todavía podía usar las palabras como cuchillas, incluso sonriendo. El modo en que las risas a su alrededor todavía resonaban, incluso con la audiencia dispersa. Y lo peor, el hecho de que parte de ella todavía se sintiera la misma chica que un día creyó que necesitaba su aprobación para valer algo. Pensó en su abuela Elena. Pensó en cómo habría reaccionado la abuela al verla allí, firme, sin bajar la cabeza. Tal vez diría con su manera tranquila: «Creías que ibas a ser una flor de plástico».
pero eres raíz de piedra. Pero incluso las raíces fuertes sufren grietas. Esa madrugada, al volver a casa, Sofía no habló con nadie, ni con David, que le envió un mensaje diciendo que había estado brillante, ni con la amiga que vio todo por la transmisión en línea. Entró en casa, dejó la bolsa en el suelo y fue directamente a su habitación. Se acostó con la ropa puesta y lloró. No el llanto de quien se arrepiente, sino el llanto de quien aguantó más de lo que creía ser capaz. En los días siguientes siguió en automático. Respondió correos electrónicos, agradeció elogios, atendió a clientes. Pero dentro de ella todo parecía suspendido, como si el esfuerzo de haber enfrentado a Alejandro hubiera vaciado algo por dentro. Volvió al invernadero de la abuela y se quedó mirando las macetas como si no las reconociera. Había dalias floreciendo, bugambilias recién plantadas, brotes de romero creciendo en los canteros, pero Sofía sentía un vacío que ninguna flor podía llenar. Fue solo cuando la abuela Elena apareció con 2 tazas de té y un sabio silencio, que Sofía se desahogó. ¿Por qué todavía me afecta? Después de todo lo que he construido, ¿por qué todavía duele? La abuela la miró con ternura. Porque no estás enferma, estás viva, y quien siente todavía está floreciendo. Sofía lloró de nuevo, pero esta vez había alivio en el llanto, porque allí, en el patio de su infancia, podía bajar la guardia. La semana siguiente llegó un sobre de papel manila por correo. No tenía remitente. Dentro, una nota corta. Tu trabajo me salvó el fin de semana. Nunca te detengas. Anónima. Y junto, una foto impresa. Una mujer sonriendo al lado de un arreglo hecho por Sofía en el evento. Era un detalle mínimo, pero encendió algo que no se daba cuenta de que se estaba apagando. El propósito. Volvió a cuidar las plantas con otra atención. No era entusiasmo todavía, era cuidado, un paso a la vez. David apareció días después con una propuesta. Estamos abriendo una nueva ala en el Centro Cultural, un espacio solo para iniciativas comunitarias. ¿Quieres liderar un proyecto de talleres de jardinería terapéutica? Sofía dudó. No sé si estoy lista. Nunca lo sabrás, respondió él. Pero aún así, sigues floreciendo. Ella aceptó, no por sentirse fuerte, sino porque estaba cansada de dejar que las heridas decidieran por ella. En el primer taller aparecieron 5 mujeres, 2 señoras mayores, una adolescente tímida, una madre soltera y una cuidadora de ancianos. Ninguna de ellas sabía plantar, pero todas traían algo dentro que necesitaba espacio para respirar. Sofía enseñó lo básico: cómo preparar la tierra, cómo respetar el tiempo de cada especie, cómo la luz y la sombra conviven en un jardín saludable. Y, sin darse cuenta, hablaba de sí misma, sin contar nada directamente, pero cada palabra era una cicatriz reorganizada en forma de sabiduría. Al final del día, una de las participantes la abrazó y le dijo: «No tienes idea del bien que esto me ha hecho». Sofía sonrió tímida, pero en ese instante supo, estaba replantando algo por dentro. Todavía había noches difíciles, momentos en que los recuerdos antiguos volvían como malas hierbas, pero ahora sabía cómo cuidar el jardín, sabía que el silencio también puede ser fuerza, que la firmeza no necesita gritar, y aunque Alejandro nunca entendiera lo que perdió, Sofía había reencontrado lo que importaba, el amor por sí misma. No un amor romántico, sino un amor profundo, de quien reconoce sus propias semillas y respeta el tiempo de cada floración, y con eso, poco a poco, dejó de desear desaparecer. ¿Alguna vez te has sentido como si necesitaras esconderte solo para no ser juzgado? ¿Alguna vez te has tragado el llanto solo para seguir de pie, incluso con todo derrumbándose por dentro? Si alguna vez te ha pasado, comenta: «Yo sé cómo se siente», solo para saber que estás aquí, que esta historia te tocó, y que, incluso en silencio,
Nunca hemos estado tan juntos. El segundo encuentro del taller trajo una sorpresa inesperada. Una señora de cabello canoso y mirada inquieta esperaba sentada antes incluso de que se abriera la puerta. Se llamaba Señora Carmen. Traía una planta reseca en una maceta rota. Me la regaló mi hija antes de irse de viaje. Pensé que la había matado, pero tal vez todavía haya tiempo. Sofía tomó la maceta con delicadeza, examinando cada hoja. Si la raíz está viva, siempre hay tiempo. Y mientras hablaba, se dio cuenta de que no solo le estaba hablando a la señora Carmen, se estaba hablando a sí misma. Esa semana, algo cambió. Los ojos de Sofía volvieron a brillar cuando hablaba de las plantas. Volvió a visitar los mercados orgánicos, a intercambiar plántulas con los vecinos, a dibujar arreglos a mano. Las ideas surgían con naturalidad. Ya no intentaba impresionar a nadie, simplemente estaba siendo quien siempre fue. Y eso era suficiente. Un día, David apareció con una propuesta audaz. El Centro Cultural estaba organizando un evento para homenajear a los emprendedores sociales. Pidieron recomendaciones de proyectos que unieran impacto y belleza. Él sugirió el jardín secreto. Puedes montar una exposición, dijo, esta vez con tu nombre en primer plano, sin escondites. A Sofía se le atragantó la idea. Todavía recordaba el sabor amargo de la noche en la Torre Vargas, pero algo dentro de ella, tal vez rabia, tal vez amor propio, no quiso huir. Es hora de contar esta historia de la manera correcta, respondió. Durante días, trabajó incansablemente. Construyó una nueva instalación con flores vivas, brotando de pedazos de muebles rotos, como si la belleza surgiera de la ruina. Cada rincón contaba un pedazo de su viaje. La infancia en el campo, el abandono, el silencio, la reconstrucción. No había nombres de ex, ni venganza. Había renacimiento. Mientras montaba todo en el vestíbulo del evento, fue sorprendida por una voz conocida. ¿Necesitas ayuda con esa base? Era la señora Carmen, ahora con la planta de su hija en plena recuperación. No estaba sola. Otras mujeres del taller también vinieron. Trajeron flores, palabras de apoyo y manos listas para cargar lo que fuera necesario. Allí, por primera vez, Sofía sintió que no solo estaba floreciendo sola, estaba creando un jardín donde otras también podían florecer. Un jardín donde el dolor se convertía en abono y el apoyo en raíz. La noche del evento llevaba un vestido sencillo de lino crudo, con un pequeño broche de madera en forma de hoja, regalo de una de las alumnas. No había tacones, ni maquillaje pesado, pero había firmeza en la mirada. Cuando subió al escenario para recibir una mención honorífica por el proyecto, el auditorio quedó en silencio. Sostuvo el micrófono con ambas manos, la voz tranquila, el pecho firme. Durante mucho tiempo creí que necesitaba ser alguien diferente para merecer un espacio. Hoy entiendo que la dignidad no se negocia. Si estás cuidando algo con amor, ya sea una planta, un hijo, una idea, ya estás construyendo algo más grande que cualquier torre de concreto. Aplausos, algunos emocionados, otros respetuosos. Y entre las palmas, Sofía sintió, no orgullo, sino pertenencia. A la salida, una adolescente se le acercó tímidamente. Disculpa, te sigo en Instagram. Y solo quería decir que tu contenido me ayudó en un momento muy difícil. Sofía sonrió, sincera. Gracias por contármelo. Para eso, hago lo que hago. Esa noche, caminando de regreso a casa bajo un cielo oscuro y limpio, miró hacia arriba y pensó en su madre, su padre, su abuela y en todas las versiones de sí misma que un día dudaron de su propio valor. Y entendió, no se trataba de vencer a nadie, se trataba de finalmente haber dejado de luchar contra quien ella realmente era. La exposición había pasado, los aplausos se habían silenciado, pero algo dentro de Sofía permanecía en movimiento. Por primera vez en años sentía que estaba construyendo, no solo resistiendo.
y eso lo cambiaba todo. El jardín secreto dejó de ser solo un invernadero en el patio de la casa de su abuela. Empezó a ser buscado por escuelas, ONGs, incluso empresas interesadas en talleres de bienestar. Sofía, sin embargo, rechazaba propuestas que distorsionaran su esencia. No se trata de ganancias rápidas, decía, se trata de enseñar a cuidar, y cuidar era algo que ahora hacía no solo con las plantas, sino con ella misma. Todavía se despertaba temprano, todavía lavaba las macetas con sus propias manos, pero poco a poco fue organizando mejor sus días. Separaba 1 hora a la semana solo para diseñar nuevos proyectos. Aprendió a decir no a eventos que consumían su energía sin retorno. Comenzó terapia, silenciosa al principio, reveladora después. Descubrió que muchas de las voces que la hacían dudar venían de adentro, voces plantadas, regadas, cultivadas por años de desprecio disfrazado de amor. Un sábado por la tarde, sentada en el porche con la abuela Elena, Sofía dijo en voz baja: «Creía que necesitaba convertirme en otra persona para ser respetada, pero tal vez solo necesitaba recordar quién era». La abuela sonrió, mordiendo un trozo de pan de elote. «Hija, nunca lo olvidaste. Solo estabas demasiado ocupada tratando de caber en zapatos ajenos». Y era eso. Sofía había dejado de intentar caber. Ahora creaba su propio espacio, con olor a hierbabuena y música baja en la radio. Los talleres crecieron. La señora Carmen se convirtió en voluntaria fija. La adolescente tímida del evento se convirtió en su pasante. David, ahora un socio constante, propuso una colaboración entre el Jardín Secreto y un programa de reintegración de mujeres post-sistema penitenciario. «Puedes enseñar más que jardinería, Sofía. Puedes enseñar dignidad». Ella aceptó, con miedo, pero con fe. Al principio sintió el peso de la responsabilidad. Algunas mujeres llegaban calladas, duras, pero bastaban 2 o 3 tardes, con las manos en la tierra y los ojos en una semilla germinando para que algo se rompiera y luego floreciera. Sofía comenzó a registrar todo. Creó un pequeño canal en línea llamado Crecer en Silencio. Videos cortos con consejos de cultivo, historias de reinicio, reflexiones sobre el tiempo y la resiliencia. Nada ensayado, solo verdad. La audiencia creció lentamente, pero con profundidad. Llegaban comentarios de todos los rincones. «Me ayudaste a respirar de nuevo. Encontré paz viendo cómo hablas de las plantas. Nunca había pensado que yo también podía florecer». Aún así, había días difíciles. Días en que la inseguridad golpeaba sin avisar, en que el cansancio apretaba el pecho como una piedra. Pero ahora, Sofía no corría. Se sentaba, respiraba, esperaba que pasara. Sabía que hasta las mejores flores necesitan sombra para crecer. Una noche, después de un día ajetreado, recibió un mensaje inesperado. Venía del nuevo Comité Curador de Eventos Sostenibles del Estado, un proyecto gigante, una feria internacional de innovación ecológica en colaboración con universidades y emprendedores sociales. Invitaban a Sofía a firmar la curaduría floral del evento. Esta vez no dudó, aceptó con calma y propuso algo audaz: que las flores fueran cultivadas localmente por proyectos sociales de comunidades periféricas. «No quiero solo entregar belleza, quiero que tenga historia». El comité aprobó, y fue en este nuevo desafío que Sofía se vio frente a un espejo que antes evitaba. Enfrentó su reflejo, las ojeras, el cabello recogido con prisa, los ojos firmes. Sonrió, no porque todo estuviera perfecto, sino porque finalmente se reconocía. El evento se realizaría en el pabellón más icónico de la ciudad, la antigua bodega ferroviaria transformada en centro de exposiciones. Serían 3 días de feria, conferencias, experiencias sensoriales e instalaciones artísticas, todo orientado a soluciones sostenibles.
El jardín secreto fue invitado a crear el proyecto de ambientación floral de toda la estructura. No solo un espacio, sino el evento entero. Esta vez, Sofía no entró por la puerta de servicio. Entró por la principal, acompañada por un grupo de mujeres que ahora eran su equipo fijo. Cada una con su historia, cada una con sus marcas, pero todas unidas por la misma misión: transformar la tierra en poesía. Lideraba con dulzura y firmeza, delegaba tareas, aprobaba bocetos, organizaba turnos, vestía pantalones de sastre beige, camisa clara de lino y un broche de hoja en el pecho, ahora su marca personal. El cabello recogido de forma casual, los ojos atentos a cada detalle. En la víspera de la inauguración, todo estaba listo. Las columnas del pabellón fueron envueltas en hiedras y helechos. Las entradas, decoradas con túneles de flores nativas que exhalaban un perfume suave. Arreglos suspendidos flotaban sobre mesas de madera reutilizada. El área central albergaba la obra principal. Un jardín circular construido con materiales reciclados, donde cada planta representaba un ciclo de vida: nacimiento, crecimiento, caída, renacimiento. El nombre de la obra: todo lo que florece resiste. En la mañana de la inauguración, Sofía llegó temprano. Pasó por las instalaciones en silencio, como quien cuida un santuario. Tocó algunas hojas, ajustó un lazo, encendió linternas ecológicas. Respiró hondo. Es hoy, se dijo a sí misma. Pero no es por ellos, es por mí. A las 10 a.m., el evento se abrió al público. Visitantes, empresarios, estudiantes, periodistas, todos recorrían el pabellón encantados. Algunos se emocionaban. Muchos querían saber quién había ideado aquello. Y entonces llegó el momento del panel de apertura. Una mesa redonda sobre la belleza como herramienta de transformación social. Sofía fue invitada a participar junto a arquitectos, urbanistas y ejecutivos. Subió al escenario sin temblar, micrófono en mano, postura erguida, respiró hondo antes de hablar. Sustentabilidad, para mí, no es solo energía solar o material reciclado. Es respeto. Es dar espacio a quien fue silenciado. Es entender que una flor puede enseñar más sobre resiliencia que cualquier gráfico, porque la flor no pelea con el concreto, crece donde nadie la espera. Aplausos. Mientras respondía preguntas, Sofía se dio cuenta de algo. No estaba nerviosa, estaba entera. Y eso bastaba. Después del panel, una reportera de uno de los principales medios de comunicación la abordó. ¿Tienes 5 minutos? Estamos haciendo una serie llamada Mentes que cambian ciudades. Queremos empezar contigo. Sofía sonrió sorprendida. ¡Claro! La entrevista fue rápida pero impactante. La periodista le preguntó sobre sus orígenes, sobre cómo empezó. Y por primera vez, Sofía no dudó en decir: vengo de una familia de campesinos. Aprendí desde pequeña que lo que se cultiva con amor resiste, aunque el mundo intente arrancarlo de raíz. En ese momento, un grupo de invitados se acercaba, entre ellos el presidente de una fundación internacional de innovación urbana. Irónicamente, Alejandro Vargas. Ella lo vio antes de que él la viera, pero no desvió la mirada. Él venía sonriendo como siempre, rodeado de influencia, encanto y apariencia. Pero al llegar cerca de la obra central, sus ojos se detuvieron en el panel donde se leía: Diseño floral, Sofía Romero, el jardín secreto. Tardó un segundo, y entonces la vio. A diferencia de la última vez, Alejandro no rió, tampoco se burló. Simplemente caminó hacia ella, con un gesto vacilante. Sofía, dijo, como si intentara encontrar el tono correcto. Ella lo encaró con tranquilidad. Alejandro, yo vi tu trabajo. Es impresionante, de verdad. Gracias. Él miró a su alrededor, tratando de recuperar el control de la conversación. Realmente le diste la vuelta a las cosas. Ella sonrió suavemente. Pero no era una sonrisa de reencuentro. Era la sonrisa
de quien ya no necesitaba permiso para existir. No le di la vuelta a nada, Alejandro. Simplemente dejé de caminar en círculos que no eran los míos. Él pareció quedarse sin respuesta. Intentó una risa, pero fue vacía. Y pronto se alejó, engullido por la multitud de gente que ya no se doblegaba ante los apellidos, sino ante las historias que tocaban. Más tarde, Sofía subió al escenario nuevamente para presentar un proyecto de expansión del jardín secreto con escuelas públicas. Fue ovacionada, recibió donaciones, firmó alianzas, abrió caminos, pero al final del día no era eso lo que la hacía sentirse realizada. Lo que la emocionó fue volver a casa, quitarse los zapatos, sentarse en el porche con la abuela Elena y ver el cielo anaranjado del atardecer mientras escuchaba el sonido de las hojas al viento, porque era allí, lejos de los reflectores, de los títulos y de las heridas, donde Sofía sabía con certeza en quién se había convertido. La repercusión de la feria fue inmediata. Al día siguiente, Sofía se despertó con el celular vibrando en oleadas continuas. Mensajes, etiquetas, invitaciones. Su nombre estaba en las redes sociales, en los periódicos locales, incluso en un programa de televisión matutino que mostraba la instalación Todo lo que florece resiste como símbolo de innovación sensible. Pero nada la preparó para la entrevista que salió en una de las revistas más leídas del país, bajo el título Ella transformó el rechazo en raíces, la historia de Sofía Romero, la florista que está cambiando la forma en que vemos la belleza y el impacto. El artículo comenzaba con un fragmento de su discurso en el evento y seguía con una narrativa envolvente, mostrando su origen, los talleres, la fuerza detrás de la simplicidad. El periodista describió el trabajo de Sofía como una poesía viva, brotando en las grietas que el mundo siempre ignoró. El público reaccionó. Comentarios emocionados se acumulaban. Recuerdo cuando mi abuela decía que una flor no es adorno, es resistencia. Esta mujer me representa. Nunca me vieron. Ahora entiendo que puedo florecer de todos modos. Habló como si hubiera leído mi historia. El canal Crecer en Silencio se disparó en suscriptores. Videos antiguos fueron redescubiertos y los mensajes seguían llegando, de adolescentes en recuperación, de madres solteras, de mujeres recién salidas de la cárcel. Sofía no respondía a todos, pero leía cada uno, con los ojos llorosos y el pecho apretado de gratitud. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, alguien también veía la entrevista, pero en un silencio amargo. Alejandro Vargas. El empresario exitoso, el nombre detrás de emprendimientos gigantes, ahora lidiaba con una ironía cruel. En su propio evento, la figura más comentada no había sido él, ni sus proyectos, sino ella. Algunos inversionistas con los que mantenía relaciones comenzaron a citar el trabajo de Sofía como ejemplo de branding auténtico. Uno de ellos, durante una cena, comentó: "Este es el tipo de iniciativa que atrae al público joven ahora. ¿Viste su impacto? Genuino. Algo raro". Alejandro disimuló la incomodidad. Rió. Dijo que sí, muy inspirador, pero por dentro la vanidad le latía. Por primera vez no podía controlar la narrativa. No era el centro, era un personaje secundario. Y no se detuvo ahí. La semana siguiente, el edificio donde se había realizado la feria, la bodega ferroviaria, recibió una propuesta de asociación de una red internacional de arte sostenible. El nombre de la propuesta: Jardines Invisibles. La iniciativa, el Jardín Secreto como modelo global. Sofía fue invitada a presentar el proyecto en Lisboa. El viaje sería financiado por patrocinadores. Ella aceptó, con humildad, pero sin miedo. En la despedida antes del embarque, las mujeres del proyecto le hicieron una pequeña celebración sorpresa. La señora Carmen trajo un pastel con flores comestibles. La adolescente tímida, ahora su pasante, escribió una nota: "Me enseñaste que la belleza no es apariencia, es presencia".
La abuela Elena lloró abrazando a su nieta. Ve, hija, planta esperanza en el mundo, pero recuerda, vuelve siempre para regarnos a nosotros también. En Europa, Sofía fue recibida como una experta en impacto social a través de la naturaleza. Sus paneles atrajeron a educadores, activistas, alcaldes. Habló de cosas sencillas, de su abuela, de las flores nativas, de las manos en la tierra, pero tocaba corazones, porque hablaba con la verdad, de dolor transformado. Mientras tanto, en México, Alejandro enfrentaba una crisis. Una auditoría reveló contratos irregulares en algunos de sus emprendimientos. No fue acusado formalmente, pero su nombre apareció en reportajes y documentos. La reputación antes intocable comenzaba a desvanecerse. Aislado, volvía a ver las entrevistas de Sofía en su celular. A veces pausaba, retrocedía. Parecía buscar algo, tal vez un pasado que ya no podía manipular. Intentó escribirle un correo electrónico corto, lleno de arrepentimiento discreto y términos vagos. Me alegra tu evolución. Confieso que me emocioné al ver todo lo que construiste. Si algún día quieres conversar, estoy a tu disposición. Sofía lo leyó y no respondió, no por rabia, ni por orgullo, sino porque ya no había nada allí, ninguna conversación pendiente, ningún ajuste de cuentas. Su historia ya no se cruzaba con la de ella. Y eso, tal vez, fue la respuesta más firme que alguien puede dar. De vuelta en México, Sofía decidió que era hora de oficializar la expansión del Jardín Secreto. Con el apoyo de David y de nuevos socios, abrió un segundo núcleo del proyecto en una colonia periférica de la zona sur, con un enfoque en la acogida de mujeres en situación de calle. El espacio fue bautizado como Estación Raíz, en homenaje a la vía del tren donde todo floreció. En la inauguración, uno de los ponentes del evento de Lisboa envió un video. Sofía nos recuerda que la verdadera revolución comienza pequeña, con una maceta, una historia, una elección, y se esparce como semillas llevadas por el viento. La multitud aplaudió, pero Sofía solo sonrió y volvió a hacer lo que siempre hizo: regar un nuevo cantero, silenciosa, firme, presente. No buscaba la fama, nunca quiso un podio, pero ahora era imposible no verla, porque cuando alguien florece de verdad, sin prisa, sin gritos, sin máscara, el mundo se inclina. No por obligación, sino por respeto. Sofía siempre creyó que era demasiado pequeña para el mundo en el que quería existir. No por falta de capacidad, sino porque el mundo a su alrededor parecía demasiado ruidoso, demasiado rápido, demasiado duro para quien aprendía a crecer en el silencio. Pero ahora, mirando el nuevo jardín colgante de la Estación Raíz, lo sabía. El problema nunca fue su tamaño, fue el espacio que los otros no estaban dispuestos a ofrecer. La vida le enseñó a Sofía que la dignidad no se exige con gritos. Se planta en gestos diarios, se cultiva en elecciones valientes y se cosecha cuando, incluso con miedo, decides permanecer de pie. Durante mucho tiempo, confundió la invisibilidad con la protección. Pensaba que si se quedaba callada, si se adaptaba, si no molestaba, sería aceptada. Pero silenciar lo que uno es también mata, de forma lenta, dolorosa, como una planta regada con miedo. Hoy entiende que su fuerza nunca estuvo en adaptarse a ambientes hostiles. Estaba en la capacidad de transformar cualquier suelo, por más árido que fuera, en un espacio fértil para ella y para los demás. Y eso no llegó de un día para otro. Vino de caídas, de pérdidas, de noches de insomnio y de la persistencia de continuar incluso sin aplausos. El respeto que buscó durante tanto tiempo en voces ajenas, hoy florece en la mirada de cada mujer que pasa por los talleres y dice con orgullo: yo también puedo. Porque lo más transformador en el viaje de Sofía no fue el reconocimiento público, ni las invitaciones, ni los reflectores.
Fue el reencuentro con su propia voz, esa voz que Alejandro intentó callar, que el miedo intentó tragar, que el mundo intentó hacer parecer débil, pero que resistió, y ahora resuena, no como un grito de revancha, sino como una semilla lanzada al viento, una semilla que dice: no necesitas hacerte pequeña para caber, no necesitas que todos te vean para tener valor, solo tienes que recordar, incluso en los días más oscuros, que hay algo en ti que merece florecer. No siempre las raíces más fuertes son las que todos ven. A veces son aquellas que, en silencio, lo sostienen todo. Meses después de la inauguración de la Estación Raíz, Sofía caminaba por el espacio como quien recorre un sueño que se hizo concreto. Los jardines verticales estaban cubiertos de enredaderas floridas. Las mesas de madera reutilizada servían ahora como escenario para círculos de conversación, talleres, encuentros entre madres, hijas, cuidadoras, mujeres que antes solo sabían sobrevivir y ahora aprendían a cultivar. El jardín secreto creció, pero no en franquicias ni en anuncios de revistas, creció en profundidad. Se convirtió en un símbolo silencioso de todo lo que puede florecer cuando alguien elige no renunciar a sí misma. Sofía, por su parte, mantuvo los pies en la tierra. Siguió despertándose temprano, tomando café con la abuela Elena en el porche, regando sus propias plantas con las manos, no por falta de equipo, sino por convicción. Así era como se reconectaba, por el tacto, por el olor de la tierra, por el tiempo que las flores exigen y merecen. La señora Carmen se convirtió en coordinadora de los talleres. La adolescente tímida ahora estudiaba paisajismo con una beca completa, con la ayuda de una red de apoyo formada allí mismo, entre ramas y raíces. David fue transferido a otro estado, pero mantuvo un contacto constante. Siempre que podía, enviaba fotos de huertos urbanos inspirados en su trabajo. «Abriste una puerta que muchos pensaban que ni siquiera existía», decía. En cuanto a Alejandro, bueno, el mundo corporativo ya había pasado la página. Su nombre todavía existía en placas, contratos, tal vez en algún titular perdido. Pero su presencia había desaparecido del centro de atención, sin escándalo, sin gloria, solo silencio. Una tarde, Sofía recibió una carta anónima, un sobre sencillo, sin remitente. Dentro, una única frase escrita a mano. Algunas flores florecen tarde, pero cuando lo hacen, nadie más las olvida. Dobló el papel y lo guardó en un cajón. No necesitaba saber quién lo envió. Solo sabía que de alguna manera esa frase lo resumía todo. Y en cuanto a ella, Sofía siguió viviendo, soñando, plantando. Su próximo proyecto era audaz: transformar terrenos baldíos en microjardines de sanación en regiones urbanas olvidadas. Sabía que sería difícil, pero ahora ya no caminaba sola. Tenía un bosque a su alrededor. Y por la noche, cuando todo se silenciaba, se sentaba junto a la abuela Elena, miraba al cielo y pensaba: nada de esto sería posible si hubiera creído que mi valor dependía de quien me miraba desde arriba. Porque al final, la flor más fuerte es la que aprende a crecer incluso cuando nadie cree en ella. Si esta historia te tocó de alguna manera, deja tu like. Demuestra que historias como esta merecen ser contadas. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Los leo todos con cariño y respondo siempre que puedo. Y si crees en el poder de empezar de nuevo, en el silencio, en el dolor, en la belleza que brota lentamente, suscríbete al canal. Esto apenas comienza, y cada nueva suscripción es lo que me da fuerzas para continuar. No te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que están apareciendo en la pantalla y encuéntrame en el próximo video. Te espero allí.